Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Arco 8, capítulo 28, Hermanos del Imperio. Una premonición había surgido en su interior. Cuando el contemplaestrella Subilk la había nombrado la luz que salvaría al imperio, se había devanado los sesos en serio y se había puesto a pensar. ¿Cómo podría convertirse en la némesis de los muertos resucitados? ¿Qué había en ella que no se pareciera a otros humanos? Ser una chica amable. Ser sincera. Ser capaz de aguantar por alguien. Todo eso era maravilloso, pero esas condiciones también se aplicaban a los demás. No era eso, sino una especialidad de la que solo ella estaba dotada y ninguna otra. Subaru, la autoridad de la gula. Aunque quisiera desprenderse de su pasado de haber sido arzobispo del pecado, esa cruz no la soltará jamás. Subaru se había comprometido con ella a no dejarla libre de cargar con esa cruz. Le había prometido a Subaru que no se libraría de cargar con esa cruz. Por lo tanto, ahí estaba la esperanza. Subaru, tengo la autoridad de la pereza y la avaricia. El abominable culto de la bruja, los aborrecibles arzobispos del pecado. Vitellius Romani Conti y Regulus Corneas, las autoridades que ostentaban se encontraban ahora, a través de muchas series de acontecimientos, en lo más profundo de Subaru. ¿Por qué había pasado esto? Repugnado como si le hubieran pasado el testigo, Subaru no lo afrontó con la seriedad que correspondía. Pero eso ya no le era posible. Por ella, por Subaru que la eligió, debe enfrentarse a ello. Y entonces, Subaru, si vas a elegir una vida como Spica, y no como Lois Arnett, entonces deberías poder cambiar incluso la forma de usar la autoridad, tal y como yo lo he hecho. Toda moneda tiene dos caras, todas las herramientas dependen de la forma en que se utilicen. No, no solo las herramientas. Si una persona se convertía en buena, o era barnizada por el mal. Era uno mismo quien trazaba la línea final. Había circunstancias en las que algo así escapaba a la capacidad. Pero ella había tenido la oportunidad de hacerlo. Leiva Tenkaitos el Gourmet. Royal Park, del apetito bizarro. Lois Arnett, de la satisfacción. Ejercieron el poder del que estaban dotados, y eso los convirtió en pecadores, que nunca podrían ser perdonados por el mundo. Poseedor del mismo poder que ellos, surgió un espiador, uno que recorrería el camino de indemnizar al mundo. Subaru, devora estrellas. Los hermanos inextricablemente entrelazados, que grabaron un antecedente de maldad. El expiatorio comería de nuevo su antecedente, los hechos de los pecadores que heredaron los nombres de estrellas. La recién nacida que eclipsó estrellas, Spica la devora estrellas. Spica, ea. Invocando los nombres de los resucitados en vasijas confeccionadas de tierra, cuyas memorias estaban selladas dentro de bichos, la devora estrellas de la muchacha, a la que se había otorgado el nombre de Alpha Virginis, se activó con su mano saliente, con el toque de sus dedos. Sabía de un lugar vacío, blanco, donde nada tenía sentido. El lugar donde los elementos de todas las almas, sean bellas o mancilladas, se limpiaban y nacían de nuevo. Comiendo su papel, el de los que habían sido arrastrados desde aquel lugar. Comiéndose su destino, de tal forma que esas almas nunca pudieran volver a ser alimento para otra. Comiendo las escrituras de los arzobispos del pecado estampadas con nombres de estrellas, la devora estrellas llegó a materializarse. Spica, ea. Separador.
En ese instante, todas las lamias fueron engullidas por el viento, deteniendo sus movimientos. Ghost Ralphon, que llevaba heridas abrasadoras por todo el cuerpo, no desaprovechó esta fugaz oportunidad. Ghost, te tengo. En medio de la batalla, se vio expuesto a la amenaza de la espada Yang que invadía desde todas las direcciones. Sin embargo, Ghost se despojó de su armadura envuelta en llamas, soportando la embestida. Mientras manejaba con destreza cada ataque, Ghost cerraba los ojos, con la voluntad de luchar intacta, entregándose a los sonidos que le rodeaban. Gracias a la protección divina de la evasión del viento, pudo concentrarse en los sonidos de las lamias a las que se oponía. Con más de 20 lamias, y el sonido entre todas ellas idéntico, Ghost comprendió que se enfrentaba a un enemigo realmente formidable. Pero, para todas las lamias idénticas, su compatibilidad contra Ghost era la peor posible. Por alguna razón desconocida, todas las lamias se habían derrumbado simultáneamente. Debía de ser obra de Vincent. El emperador de Wallachia, a quien Ghost juró lealtad, había preparado un medio para salir del atolladero, incluso en una situación así. Fue suficiente para llevar a Ghost al borde de las lágrimas. Conteniendo sus emociones, Ghost levantó la masa y, girando la mitad de su largo mango, la desmontó en dos partes, la cabeza y el asta. Con el mango, golpeó la cabeza con gran fuerza. En un instante, la onda expansiva de sonido que estalló se estrelló solo contra las lamias derrumbadas. La masa dorada que blandía Ghost, que combinaba un largo mango en forma de lanza con una cabeza esférica para golpear, era una obra maestra forjada exclusivamente para su uso. Pesaba tanto como 10 hombres de un solo golpe, combinado con la fuerza hercúlea y el oído excepcional de Ghost, realizaba una técnica inalcanzable para los demás. Todos y cada uno de los organismos vivos poseían vibraciones únicas en sí mismas, y Ghost había conseguido el aullido, que podía golpear a los adversarios con esas mismas vibraciones en forma de sonido. Contrariamente a su aspecto audaz e intrépido, Ghost Ralphon poseía oídos capaces de distinguir hasta los matices en los sonidos del viento, y tenía la habilidad de un genio capaz de interpretar con delicadeza todos y cada uno de los instrumentos musicales. Ese aullido mortal era precisamente la razón por la que Ghost era conocido como el Caballero de León. Una vez que hubo captado sus vibraciones únicas en el fragor de la batalla, el aullido de Ghost asaltó a Lamia. No, asaltó a todas las lamias, haciendo que las grietas dentro de cada una de ellas crecieran, destrozando a las princesas no muertas. Los mismos hechos ocurrieron en varios vagones separados al campo de batalla de Ghost. Roswaal consideró que las llamas eran ineficaces contra la espada Yang, y en su lugar, se enfrentó a Lamia y al cuerpo de poda con cuchillas de viento y deslizamientos de tierra. Por otro lado, Garfield, utilizando la inmensa fuerza de su beatificación y sus garras bestiales, desgarró ferozmente a Lamia, al cuerpo de poda, e incluso al propio carro de dragón. Reforzando los carruajes de dragones con hielo mientras eran destruidos uno tras otro, deslizándose entre el grupo de esculturas de hielo que había creado para enfrentarse al cuerpo de poda, y luchando con las lamias, estaba Emilia. Todos a bordo de los carruajes de dragones acoplados, no pasaron por alto la oportunidad que se había creado de forma inesperada. No pasaron por alto la fugaz instancia, creyendo que alguien, aunque no supieran quién, crearía un momento así. Con la radiante espada Yang en la mano, todas las lamia fueron destrozadas una tras otra. Separador de cambio de escena. Espica AU. Apretando sus muelas, Lamia giró su cuerpo y golpeó con sus largas piernas a la chica que le había tocado la espalda. Espica. Al recibir la patada de Lamia, el cuerpo de Espica voló violentamente por los aires. Subaru y Beatriz, que estaba sosteniendo la mano de Espica, salieron volando juntos. Había una razón para ello aparte de la simple fuerza de las piernas de Lamia. Debido a los efectos del Murak de Beatriz, la gravedad aplicada a Subaru y a los otros dos había disminuido al máximo, y se habían vuelto tan ligeros como pelotas de ping-pong. Subaru, vamos. Julius, estoy en ello. Deslizándose por debajo de Subaru y de los otros que habían salido volando, Julius se acercó a Lamia.
rasgando el polvo del cuerpo de Poda, al que había derribado. La estocada de la espada del caballero, revestida de arco iris como estaba, se desató sobre Lamia, alojando una aurora. La estocada de la espada de Julius llegó a cortar las grandes tijeras de los poderosos soldados, como si fueran hechas de pudín. Sin embargo, la espada Yang que sostenía Lamia liberó una luz y un calor más intensos que el brillante arco iris de la espada de Julius, y detuvo de frente el golpe del ataque de estocada. Cuando la luz estalló al chocar espada contra espada, Julius y Lamia se repelieron mutuamente. Ambas partes contraatacaron inmediatamente, y la siguiente lucha de espadas no comenzó. Lamia, incluso en la ceremonia de selección imperial, ni una sola vez hiciste las cosas por tu propia mano, ¿verdad? Vincent, sí, eso es correcto. Aflojando los labios, Lamia murmuró esas palabras como un suspiro. A eso respondió Abel, que estaba justo detrás de ella. En la mano de Abel estaba empuñada una espada bárbara medio fundida, y aunque la hoja se había vuelto corta y desafilada, aún era capaz de atravesar la espalda de Lamia. Lamia, por fin te sientes inclinado a usar tus propias manos para matar a tu hermano de sangre. El punto débil de un no muerto no era ni su corazón ni su cráneo. Operando dentro de los recipientes de tierra, estaban los corebooks descubiertos por Beatrice y Roswaal. Mientras eso permaneciera intacto, la actividad de un no muerto no se detendría. Sin embargo, la espada Yang, con su hoja roja apuntando al suelo, se dejó caer con un movimiento oscilante. Antes de que la punta de la espada Yang que caía pudiera perforar el suelo, desapareció como si se la hubiera tragado el aire. Y la razón por la que Lamia la había dejado caer era porque las puntas de sus dedos se habían desmoronado, y por lo tanto ya no era capaz de sostener una espada. Lamia, retorciéndose, con la espada bárbara aún atravesada en su cuerpo, se sacudió libre de la mano de Abel. Dando pasos tambaleantes, su cuerpo moribundo era tal que parecía que cualquiera podría coger un arma y hacerla pedazos con un solo golpe. De hecho, Yamal blandió sus espadas gemelas fundidas, mostrando su intención de acuchillarla, pero Abel lo contuvo extendiendo el brazo. Luego, jadeando muy débilmente, Lamia volvió a mirar a Abel. Lamia, parece que ni padre, ni Bartroy ni Isama han vuelto. Después de todo, esos dos estaban satisfechos. Vincent, Lamia. Aquellas breves palabras dejadas por Lamia habían hecho vacilar los ojos negros de Abel. Al notar esa única reacción, Lamia entrecerró sus ojos dorados sin vida, y su rostro pálido y agrietado se transformó en una sonrisa. Era una sonrisa terriblemente diabólica. Lamia, General Temegriff. Inmediatamente después, la expresión de Lamia cambió y pronunció un nombre con voz chillona. No era un nombre conocido por Subaru, pero para varios de los presentes, ese nombre tenía un significado inmenso. Por supuesto, eso también se aplicaba a la persona cuyo nombre se pronunciaba. Julius Alclauseria. Con una respuesta inmediata, Julius movió su espada, esparciendo la aurora de un arco iris. Levantando la punta de su espada preparada, Julius tomó prestado el poder de sus espíritus y creó una barrera de luz intensa. Gracias al rápido juicio de Julius, todos los ocupantes del carruaje habían salvado la vida. Pero al mismo tiempo, como la aurora, dispuesta para protegerles, había dificultado su movilización, tardaron en dar el siguiente paso. Respondiendo a la llamada de Lamia, una bala de luz había salido del costado de los carruajes de dragones acoplados y había perforado el carro. El objeto en forma de bala había hecho saltar por los aires la pared del carruaje del dragón, y la aurora había impedido que disparara a las personas que se encontraban en su interior. Sin embargo, un orbe de luz que no había sido detenido fue capaz de arrancar el techo, y dejó totalmente al descubierto el interior del carruaje. Surcando el aire y acercándose al vagón expuesto, había uno de la bandada de dragones voladores no muertos que había estado desplegando el cuerpo de Poda uno tras otro. No, era uno que había dominado el vuelo acrobático hasta un punto totalmente incomparable al del resto de ellos. Envuelto en un viento feroz,
Aquel oscuro dragón volador no muerto se abalanzó sobre el carro de dragones y atrapó a Lamia. Habiendo soltado la espada Yang, el brazo de Lamia ya se había reducido de nuevo a su hombro, y fue arrastrada por el aire. Sentada ahorcajada sobre el dragón volador no muerto, el no muerto que había realizado ese acto era Julius Valeroy Dono, Vincent Valeroy, Flap Valeroy. Ante aquella figura inesperada, se alzaron varias voces de asombro. Pero, uno de ellos era el más conmocionado y, al mismo tiempo, el más desconsolado. Medium Valeony. Sus ojos azules se abrieron de par en par. El murmullo de Medium no obtuvo respuesta del no muerto al que había llamado. Solo que, tirando de las riendas del dragón volador no muerto en el que estaba montado, ascendió inmediatamente con Lamia arrebatada en brazos. Mientras el no muerto montaba el dragón volador no muerto, orientó su cabeza hacia la parte trasera del carruaje del dragón, y voló en esa dirección opuesta. Por mucho que corrieran los carruajes de dragones acoplados, por mucho que volara el dragón volador no muerto, la distancia entre ambos aumentaba. Medium Valebro. Perdiendo el control de sí misma y estirando los brazos, Medium intentó perseguir la silueta que se había desvanecido de inmediato. Desde atrás, Flap saltó sobre su hermana pequeña y puso fin a sus precipitadas acciones. El cuerpo de Poda aún permanecía en los carruajes de dragones acoplados. Cuerpo de Poda, oh, Ra. Los que cubrían sus rostros con cascos negros lanzaron un profundo rugido, y alzaron ferozmente sus grandes tijeras por encima de sus cabezas. Era como si su voluntad colectiva fuera intentar cumplir la fuga de su amo. En el pasado, cuando su maestro fue asesinado en la ceremonia de selección imperial, eso era algo que no habían podido lograr debido a que habían sido derrotados por el relámpago azul. Así que ahora que se habían convertido en no muertos, ese era el último deseo que intentarían cumplir. Anastasia, todos, no pierdan la concentración hasta que todo termine. Anastasia gritó una orden, y Julius, siendo el primero en recibir aquel ardor, estalló en acción. Los que podían luchar tomaron sus armas y chocaron frontalmente con el cuerpo de Poda, que acababa de levantar su propio ánimo. Así, el choque actual los aniquiló hasta su último soldado. Pero, habiendo ganado tiempo hasta que su amo pudiera emprender la huida, no cabía duda de que los momentos finales de esta incursión del cuerpo de Poda se habían convertido sin duda en un éxito. Separador. Más o menos en el mismo momento en que Valero y Temegrif había arrebatado a Lamia Godwin y se había ido volando. Lejos, muy lejos, desplomado sobre las vías dejadas atrás por los veloces carruajes de dragones acoplados, el anciano se cubrió la cara con las manos. Todo su cuerpo crujió de dolor y sus piernas, horriblemente quemadas, gritaron impúdicamente. Sin embargo, ni el dolor ni sus heridas inflamadas eran cosas que el anciano hubiera deseado. Dolor, heridas y demás, no le importaban lo más mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué no había podido morir una vez más? Personaje desconocido, me dieron una oportunidad. Se lo dijo al anciano que estaba tumbado de espaldas, maldiciéndose a sí mismo. No tenía forma humana. Pero su aspecto de bestia flexible y fuerte personificaba lo que los humanos del Imperio de Wallachia consideraban superior y bello. Actuando con las fuerzas que habían quedado en la retaguardia del carro de dragones, persiguiendo a los carros de dragones acoplados para entregar un mensaje, sin duda había sido testigo de la figura del anciano que saltaba con las llamas del meteoro. Y, justo antes de que el anciano estuviera a punto de estamparse contra el suelo, ella lo había apartado de la muerte. Hombre, ¿qué quieres decir con oportunidad? Mujer, cuando te arrojaron del carruaje del dragón, no habría podido llegar hasta ti a tiempo con estas piernas mías. Pero, los muertos vivientes que salieron volando contigo te hicieron volar. Hombre. Mujer, en ese breve lapso de tiempo, mis piernas pudieron hacerlo. Eso es todo lo que puedo decir. Sacudiendo lentamente la cabeza, la bella leopardo de pelaje dorado informó al anciano. Comprendió lo que había dicho, así como las intenciones que había detrás. Sin embargo, no sabía la verdad absoluta.
Tal vez aquella persona se había limitado a apartar al anciano que se había abalanzado sobre ella, por encontrarlo molesto. Era una persona cuyas verdaderas intenciones no era capaz de comprender en lo más mínimo. Por lo tanto, el hecho de que no tuviera ni idea de lo que pensaban los demás, era algo que se aplicaba a todos los miembros de la familia imperial bolaquiana. Personaje desconocido, así que eras capaz de hacer una cara tan frustrada. Berstett apretó sus dientes con fuerza, al recordar su expresión de sorpresa cuando había dicho eso, al anciano se le hizo un nudo en la garganta. Lo que era, ni siquiera el viejo lo sabía. Solo tenía esto, solo este pensamiento. Berstett, si incluso fuiste tan lejos como para matar a tu hermana menor, para matar a su excelencia Lamia, con el fin de obtener este imperio, entonces, asume la responsabilidad. Cumple con tu deber como emperador. ¿Era acaso una oveja o una cabra que había disfrazado hasta su propio pelaje, fingiendo ser un lobo espada? El anciano, que simultáneamente no era ninguna de estas cosas, y sin embargo, en cierto modo todas ellas, exprimió la voz. Eran sus propios sentimientos verdaderos que yacían en lo profundo de sus ojos, estrechados hasta la delgadez de los hilos. El viejo. El primer ministro imperial, Berstett von Dalfon, reflexionó sobre la vergüenza de su vida, y la exprimió en forma de palabras. Separador. El Palacio de Cristal, a menudo valorado como el castillo más bello del mundo, había sufrido un importante cambio en su estado de conservación. Los muertos vivientes vagaban libremente entre sus muros, y las heridas del reciente conflicto que se centró en la capital imperial no se habían curado lo más mínimo. Allí solo quedaba muerte y destrucción, sin las contrapartidas de la vida y la restauración. Por esta razón, el Palacio de Cristal había perdido su belleza original, y se había convertido en un espantoso reino de repulsión desenfrenada. Sin embargo, abriendo silenciosamente los párpados que contenían esos ojos carmesíes, había un ser que, incluso en este reino de sufrimiento, no había perdido su belleza. Su larga melena anaranjada estaba deshecha y deshilachada, su lujoso vestido rojo sangre estaba desgarrado por todas partes, su piel blanca como la nieve estaba estropeada por el polvo y la suciedad, pero nada de ello empañaba lo más mínimo su atractivo. Porque las que eran verdaderamente bellas poseían rasgos que no necesitaban ningún adorno superficial. Pero entonces otra vez. Mujer, comparado con tu aspecto actual, incluso el pelo deshilachado y la ropa rota parecen tan excelentes como el oro. Personaje desconocido, eso es algo que tú dirías, Prisca. Al oír el tono de voz dulzón que la llamaba por su antiguo nombre, Priscila Varielle entrecerró los ojos. Tenía los brazos en alto, sujetos con cadenas especiales, y su aspecto era el de una prisionera de guerra obligada a permanecer de pie. A pesar de ello, no había el menor atisbo de vulnerabilidad en los ojos ni en el comportamiento de Priscila. Después de todo, no importaba dónde la inmovilizaran y la obligaran a permanecer de pie, no había ni una sola razón para que cediera. Priscila, que había estado encerrada en la mazmorra del Palacio de Cristal de la capital imperial de Rupgana, se mostraba escéptica ante quien había venido expresamente a visitarla, la ahora no muerta Lamia Godwin. Parecía tener la misma edad que cuando había muerto 9 años atrás, y aunque poseía la piel y los ojos característicos de los no muertos, su seductora presencia, que le había valido el nombre de princesa venenosa, estaba muy intacta. Con el vestido hecho jirones y medio cuerpo destrozado, no era más que una sombra de lo que había sido. Dado que era una no muerta, debería haber sido capaz de restaurar las partes que se habían desmoronado. Aunque no fuera así, podría transferirse fácilmente a un nuevo recipiente de barro. Tras observar a la no muerta y hacer esas deducciones, Priscila comprendió. Comprendió por qué Lamia, que despreciaba la antiestética y la deshonra hasta el extremo, se había presentado ante ella en tan lamentable estado. Priscila, ¿qué, vas a morir otra vez, Lamia? Lamia, vaya, qué manera de hablarle a tu hermana mayor. Pero, después de todo, mi conexión con la caja vacía se ha cortado.
no, es más como si se hubieran comido la conexión. Lamia, así, escucha esto, Prisca. Vincent Niizama me hizo esto con sus propias manos. Esto es algo que nunca ha hecho por ti, a quien tanto aprecia, ¿verdad? Lamia se puso la mano, aún intacta, aunque a punto de desmoronarse, sobre la boca y se echó a reír. Si eso era o no algo que merecía alardear era cuestión del propio sentido de los valores, pero Priscila se limitó a olfatear en silencio. Ante su reacción, Lamia entrecerró sus ojos muertos y dijo: Lamia, verdaderamente, ha sido bastante aburrido. Aparte de ti y Vincent Niizama, no hay nadie más capaz de mantener una conversación adecuada conmigo. Priscila, aunque entre tú y yo se podrían contar con los dedos de la mano el número de conversaciones correctas que hemos tenido. Lamia, no es una cuestión de cantidad. Hermanita tonta. Con aquel murmullo de Lamia, la mano que había puesto sobre su boca se había desmoronado y desvanecido. Lentamente, Lamia fue perdiendo lo que quedaba de su forma. Puesto que estaba directamente frente a ella, la visión de Priscila se llenó, lo quisiera o no. Sin embargo, Priscila no cerró los párpados. Esos ojos carmesíes dirigieron su mirada hacia Lamia. Y, con esa mirada clavada en ella. Priscila, si tu papel ha concluido, sal rápidamente, Lamia. Una vez más, yo misma asistiré a tu lecho de muerte. Ante las palabras de Priscila, Lamia enarcó ligeramente las cejas. Entonces, con una sonrisa parecida al dulce veneno, Lamia, una hermanita tan antipática. Por lo que Priscila podía recordar, eran exactamente las mismas palabras y la misma sonrisa de sus últimos momentos en vida. Separador. ¿Para una conversación final entre hermanas, fue suficiente para satisfacerte? A Priscila, que acababa de presenciar el final de Lamia, le llamó desde algún lugar la voz alegre de un hombre. Al girar el rostro en dirección a las débiles pisadas, se encontró con el no muerto que había descendido por la escalera de la mazmorra, con expresión impávida. Brillo dorado asomando entre el negro, poseía unos ojos compartidos por todos los no muertos. Sin embargo, al igual que Lamia, la atmósfera que desprendía lo diferenciaba de los demás muertos vivientes de escasa artesanía. Priscila, ¿así que fuiste tú? Es decir, la que trajo a Lamia de vuelta al palacio. Personaje desconocido, seguro que era un hueso duro de roer, ¿verdad? Con su cuerpo en tal estado, bajó al sótano por su cuenta. Como se esperaba de una noble princesa bolaquiana. Como ciudadano imperial, me hace sentir orgulloso. Priscila, para un rebelde que volvió sus colmillos contra el emperador, esas palabras son bastante desvergonzadas. No tengo ningún terreno donde apoyarme si me dices eso, pero, si es en el sentido de ser un pícaro para el imperio, no hay mucha diferencia entre yo y mi lady. Con tal manera de hablar, la figura de pie salió de la oscuridad. La forma de la persona entró claramente en su visión. Priscila confirmó la suposición que había hecho basándose solo en la voz. El nombre de este no muerto era Valero Itemegriv, un antiguo miembro de los 9 generales divinos del imperio. Y en el pasado, fue un conocido de Priscila durante los tiempos en que ella aún había estado en el imperio. Fue entonces cuando Priscila había sido la esposa de un conde imperial de clase media, su primer marido. Sin embargo, no se trataba de que los vivos y los muertos renovaran una vieja amistad de antaño. Priscila, ¿qué asuntos tienes? Es imposible pensar que tu tonta pregunta de antes fuera todo el propósito. Valero hoy, por supuesto, contemplar los últimos momentos de su excelencia Lamia era parte de mi trabajo. Pero, también he traído una comida para mi lady. Mientras decía eso, Valero hoy levantó una bandeja de plata que había estado escondiendo a sus espaldas. Con una tapa plateada similar apoyada encima, cumplía con las formalidades que uno vería en un restaurante, pero cuando Priscila entrecerró los ojos carmesíes. Priscila, innecesario. Valero hoy,
Bueno, ahora no hace falta decirlo. Después de todo, todos estamos muertos, ¿no? Como no tenemos necesidad de comida, es impensable que tengamos comida para gente viva como Milady. Si no hubiera traído nada, una rara belleza se habría arruinado. Con su piel de un color desprovisto de vida, Valeroy sonrió mientras levantaba la tapa de la comida. Entonces, se difundió un vapor y un aroma cálidos, y Priscila cerró un ojo ante el plato que tenía delante. Para ser algo hecho por un no muerto, parecía ser una cocina bastante respetable. Valeroy, desafortunadamente, no pude probarlo ya que mi sentido del gusto desapareció, pero tengo experiencia en la cocina, así que no creo que sepa mal. Por favor, perdóname por darte la cocina de los plebeyos. Mientras Priscila guardaba silencio, Valeroy cogió el tenedor que había en la bandeja y lo utilizó para clavárselo en la comida, luego, se lo acercó a la boca. Los brazos de Priscila estaban atados al techo. Ella sabía que no tenía más remedio que hacer eso, pero... Priscila, te cortaré la cabeza con mis propias manos. Anunciándolo con calma, Priscila ingirió la comida que se le presentaba. No estaba mal. Pero era barato. Aunque se utilizaran ingredientes de dentro del palacio, si las habilidades y concepciones del cocinero eran baratas, el producto final no podía calificarse de alta calidad. Ante la presión silenciosa de Priscila, Valeroy esbozó una sonrisa irónica con cara de no muerto. Dentro de esa sonrisa, Priscila vislumbró algo distinto de lo que se dirigía a sí misma. Valeroy, no, esto solo me recordó cómo hubo un tiempo en el pasado cuando alimenté a una joven como esta, ya que fue encerrada como castigo por causar daño. Al percibir un cambio en el ambiente, Valeroy reveló el verdadero significado de su sonrisa irónica. Priscila, ¿por qué razón están destruyendo el imperio? ¿Qué es lo que desean cuando reviven? Entonces Valeroy respondió, no me corresponde dar una respuesta para lo primero. Pero, la segunda es bastante simple. Al recibir la pregunta, su sonrisa irónica de antes y su tono desenfadado desaparecieron, y eso fue lo que respondió. Ante el cambio de atmósfera que rodeaba a Valeroy, Priscila volvió a ponerse alerta. En su interior. No, también había estado en Lamia, estaba esa indignación definitiva. Sin traicionar la impresión de Priscila. Valeroy, los deseos de los muertos han sido fijados desde el alba de los tiempos. Es para limpiar cualquier rencor restante o resentimiento reprimido. En efecto, revelando los sinceros deseos de los no muertos, Valeroy Temegrif soltó esas palabras con una voz de risa sin vida. Separador. Hombre, ¿me mataron? Maldita sea. Saliendo de la carretera mojada con un chapoteo, dobló la esquina que tenía delante con vigor. En ese instante, sus caderas chocaron contra el cajón de madera que tenía justo delante, y cayó con fuerza mientras gritaba un «ah». Dentro del casco, al chocar contra el pavimento de piedra mojada, el dolor le atravesó la frente y vio una chispa en su visión. Pero, mientras un halo de pájaros giraba sobre su cabeza, no era una situación en la que pudiera permitirse el lujo de derrumbarse. Apoyando la mano derecha en el suelo, no tuvo más remedio que darse prisa en levantarse. Si no lo hacía, el hombre vendría. Vestido de negro, vendría el que deseaba observarle, el conocido como Viva el diseccionador. Hombre, si no lo hago, hará que mis órganos se derramen de nuevo. Viva, ya he venido, ¿entendido? Hombre, HK. Sintiendo un escalofrío en los pulmones, desenvainó la espada del dragón azul de la parte posterior de su cintura, en un abrir y cerrar de ojos. Carente de cualquier técnica o forma, la blandió con el fin de golpear a su oponente mediante barridos de fuerza bruta, sin importar dónde se encontrara. Sin embargo, a pesar de que debería haber golpeado sin importar dónde estaba el oponente, la espada del dragón azul falló. En su lugar, un dolor abrasador pasó a través de su axila, y la espada del dragón azul resbaló de su mano. Hombre, HK. Viva, la resistencia es inútil, ¿entiendes?
Incluso en las mejores circunstancias, las condiciones que reúnes difieren de las de los demás, ¿entendido? Si derramas sangre en vano, incapaces de conformaros a los deseos del emperador, no servirá de nada, ¿entendido? Apretándose el brazo por el que le brotaba la sangre de la axila, luchó en vano tratando de reducir la cantidad de sangre que perdía. Hubiera querido sostener la herida abierta con la mano contraria si fuera posible, pero ya había pasado demasiado tiempo desde que se despidió de ese brazo como para que se le concediera tal deseo. Detrás de él, mientras lanzaba gritos de dolor, blandiendo cuchillos de doble filo y ocultando su boca con un paño negro, uno muerto de pelo azul se volvió hacia él. El par de ojos dorados lo miraron fijamente, observándolo atentamente mientras derramaba sangre. Que su oponente disfrutara torturando gradualmente a la gente hasta la muerte, no era el caso. Mientras creyera lo que Viva había dicho varias docenas de veces hasta ahora, el objetivo de su oponente era la experimentación. Utilizando el cuerpo de una persona viva, parecía que había cosas que deseaba averiguar. Probablemente, eso era algo que había estado haciendo una y otra vez desde que estaba vivo, por eso su alias era el diseccionador. Hombre, así que ni puedo luchar, ni puedo escapar. Quiero pasar al siguiente, así que... ¿podrías hacerlo sin dolor? Viva, hacerlo indoloro sería ilógico, ¿entiendes? No es que quiera atormentarte, simplemente hay cosas que quiero averiguar, ¿entiendes? Hombre, como pensaba. Que así sea. Renunciando a toda esperanza de poder razonar con su oponente, desvió la mirada hacia su espada del dragón azul caída. Afortunadamente, no estaba muy lejos de él, y parecía que podría saltar hasta ella. El problema sería si lograría cortarse la cabeza o no. Si fallaba, el sufrimiento se prolongaría sin remedio. No era momento de dudar. Hombre, HK. En un segundo emitió un juicio, en un segundo tomó una decisión. No necesitó ni un segundo para entrar en acción. Antes de que el diseccionador pudiera comenzar sus malévolos actos, el hombre se lanzó inmediatamente hacia la espada del dragón azul sin previo aviso. La respuesta de Viva a ese acto fue un movimiento demasiado lento, y en esa apertura usaría la hoja de la espada del dragón azul para rebanar su propio cuello. Personaje desconocido, ¿no es un poco pronto para abandonar esta vida y pasar al más allá? Hombre, Mientras intentaba cortar con la espada del dragón azul, algo estaba clavando la hoja contra el suelo. Por lo que pudo ver, lo que había hecho eso era una pierna pequeña, y continuando hacia arriba, había una cintura delgada y una sonrisa loca. Pararse sobre la espada del dragón azul con una pierna era el acto imprudente de un niño vestido a la japonesa. Viva, un niño, esta es otra condición no deseada, ¿entiendes? Ante la entrada de aquel niño, Viva hizo girar los dos cuchillos que tenía en las manos. Sin un ápice de vacilación, intentó clavar en las vísceras del niño el mismo ataque que había surcado la axila del hombre. Era la rutina más horrible de inutilizar los brazos y las piernas, para luego proceder a realizar una inspección de los órganos internos. Al ver aquellas cuchillas acercarse a él, el niño enarcó una ceja. Niño, Toho. Ignorar por completo las repentinas pretensiones de un intruso, debo decir bravo. Aunque. Viva, HK. En el instante siguiente, la cabeza de Viva, con los ojos muy abiertos, salió volando de su torso. El niño había pateado la mano que empuñaba el cuchillo que Viva había intentado blandir, y cuando ese brazo se hizo añicos, fue en su lugar la propia cabeza de Viva la que había sido cercenada por su propio cuchillo. Y entonces, el niño cambió ágilmente el pie que tenía apoyado en la espada del dragón azul, y su siguiente patada perforó lo que quedaba del torso de Viva, y el cuerpo de la no muerta, en el que no sería necesaria la disección, quedó pulverizado en pedazos. Niño, por desgracia, odio compartir el protagonismo con un villano de mal gusto como usted. En contraste con la batalla a muerte en la que participaba, el niño lo declaró en tono frívolo. En el lado opuesto a ese comentario, la cabeza de Viva, cuyo cuerpo había sido destruido, mostró una expresión de asombro mientras se deshacía en polvo, engullida por los vientos de la capital imperial.
El hombre no pudo hacer otra cosa que mirar con cara de estupefacto en su estado de colapso, y aún con una pierna levantada, el niño se volvió hacia él. Niño, perdóname por estar encima de tu espada. Verás, el suelo está mojado. Y sería muy incómodo para mí si mis sandalias se mojaran. Así que por eso estoy actuando así. Hombre, aunque eso no me importa. Mirando la pose de bobo del niño con una pierna levantada, se levantó de su posición desplomada y se sentó con las piernas cruzadas. Tal como dijo el niño, era desagradable que se le mojara el trasero, pero ya era demasiado tarde para eso, hiciera lo que hiciera. Hombre, lo más importante es que quiero pedirle a alguien que me eche una mano para cosas que aún no son demasiado tarde. ¿Podría contar con tu ayuda? Niño, tener solo un brazo sería ciertamente un inconveniente. Esa forma tan llamativa me favorece mucho, así que sería un desperdicio que nos separáramos aquí. Así está bien. Con una sonrisa indiferente, el niño añadió enérgicamente, sin embargo, y señaló el tejado del edificio que tenían justo al lado. Niño, como te he informado, no quiero mojar mis sandalias. Así que vayamos primero a un terreno más alto. Hasta entonces, tenga cuidado de no perder sangre, señor del casco. Hombre, me llamo Aldebarán, niño sandalia. Niño, jajajaja. Niño sandalia. La forma en que hablas es parecida a la del jefe. Mientras el niño rugía de risa, el hombre, que seguía apretándose el sobaco. Dio un largo suspiro. Estaba claro que el niño no era una persona corriente, pero Al podía sentir agudamente la influencia de cierta persona que conocía, debido a muchas de las palabras que el niño estaba soltando. Si este encuentro resultaría ser algo bueno o malo, de cualquier manera. Espérame, Priscila. Pase lo que pase, definitivamente te salvaré. Cambio de escena. Sin fuerzas en las tres cabezas, el colosal cuerpo yace inerte en el suelo. Con las alas desgarradas, y muchas herramientas ninja atravesando su cuerpo, incluso cuando la mayoría de lo que podría decirse que eran puntos vitales estaban atravesados y destruidos, era difícil saber cuál había sido el golpe fatal. Si hubiera una sola cosa que pudiera decir. Jalibel, esto no servirá, no soy bueno contra zombies, creo, ya que no son humanos. Agitando las mangas, Jalibel murmuró al ver cómo el dragón de tres cabezas se convertía por completo en polvo. Los tres cuerpos adicionales que se habían separado de él también desaparecieron, y respiró largamente por el agotamiento. Como era de esperar, luchar contra un oponente del nivel de un dragón requería un gran esfuerzo. Si era posible, no quería que lo volvieran a poner a exterminar monstruos. Jalibel, aunque así sea, la pequeña Ana y el resto dijeron algo así como que la misma chica podía seguir convirtiéndose en zombie. Si eso era cierto, también era muy posible que el tres cabezas que acababa de derrotar reapareciera. La próxima vez, Jalibel probablemente volvería a ganar, pero no estaba seguro de si estarían en un entorno en el que la gente cercana no se viera arrastrada a la pelea. Además, se sentiría incómodo como guardia contratado si sus manos estuvieran ocupadas durante esa ocasión. Julius también era bastante competente al lado de Anastasia, pero Jalibel, parece que no está a mi nivel. Después de eso prendió fuego al Kiseru que no había fumado durante la batalla e inhaló sus vapores. Desde allí, tras comprobar que el cuerpo del tres cabezas había desaparecido por completo, se dio la vuelta en busca de los carruajes de dragones acoplados, que le habían dejado atrás mientras corrían lejos, muy lejos, en la distancia. Y luego. Jalibel, caramba, después de trabajar tan duro, me apetece un caramelo. Me moriría si comiera caramelos. Mientras refunfuñaba esas palabras, comenzó a perseguir las huellas dejadas por los carruajes de dragones a medida que se adentraban en la distancia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.